Decía Federico Fellini que un buen vino es como una buena película, dura un instante y te deja en la boca un sabor a gloria. Es nuevo en cada sorbo y nace y renace en cada saboreador. Bajo esta consigna pensamos como espectadores que se maneja, que se mueve, que evoluciona el cine, el trabajo de José Luis Arjona. José Luis, muy buenos días y bienvenido a Córdoba TV. Hola, buenos días. Supongo, José Luis, que hay que aspirar a esto, ¿no? A que una película siempre sea nueva en cada visionado, ¿no? Más que nueva, fresca, porque ya lleva muchos años y hay muchas cosas hechas, pero que mantenga frescura es lo que verdaderamente tiene mérito. Muy bien, bueno, José Luis, tú vienes a hablarnos de un nuevo proyecto, que de hecho es un proyecto que está todavía en proceso, que está a medio camino, podríamos decir. Por ahí va, sí. Calculando, pero me parece importante que conozcamos un poquito más tu trayectoria, que conozcamos, pues bueno, cómo has llegado hasta aquí. Estudias en TAI, en Escuela Universitaria de Artes y Espectáculos, es un centro universitario adscrito a la Universidad Rey Juan Carlos. Escuela de la que también han salido cineastas como Daniel Monzón, Juan Carlos Fresnadillo, Daniel Calparsoro. ¿Qué significa ser un joven valor TAI? Pues bueno, tener una buena formación y sobre todo estar en contacto con gente que le interesa lo mismo que a ti, que tiene las mismas aspiraciones que tú, y da la oportunidad de retroalimentarse, ¿no? Yo terminé en el 2008 y sigo en contacto continuo con mis compañeros y conlleva eso, ¿no? Una retroalimentación, ellos te aportan, tú les aportas lo que puedes, ¿no? Y sobre todo pues salir verte que sale bien preparado de ahí. En concreto te formas en dirección cinematográfica y realización de televisión. Exactamente. ¿En cuál de los dos campos te sitúas? Yo he sido más de cine, perdón porque estamos en televisión, pero he sido más de cine siempre y hacia donde me he orientado siempre ha sido hacia un formato más cinematográfico, más de pantalla grande. Es lo que intento. El cortometraje ha sido tu cauce predilecto en una andadura que arranca con Redemption, una cinta que, aunque sea tu primera propuesta, da la vuelta al mundo, aparece en diferentes festivales y además te concede la oportunidad de trabajar con actores británicos y alemanes. Sí. ¿Qué es lo más difícil de todo esto? Que te entiendan los alemanes. Sobre todo los alemanes, ¿no? Sobre todo. No, sí, fue bastante fácil, fue un corto muy llevadero, un corto cortito, de unos 4 minutos aproximadamente. He ido creciendo en duración conforme he ido avanzando el proyecto, ¿no? Primero 4 minutos, luego en el siguiente 11 o 12 y este va a ser bastante más largo. Esa película, esa cinta, se abre con la inspiración bíblica de su título, evocando el fragmento de Lucas 23, 41, 42 y además despliega toda una red de símbolos también en esa misma dirección. ¿Qué origina la historia turbia, oscura del protagonista de Redemption? ¿Qué origina? Pues nada, es simplemente una reflexión sobre hasta qué punto puede llegar una persona para redimirse a sí misma y hasta qué punto es posible que una persona limpie, digamos, su pasado en pos de nivelar un poco el mal que ha hecho. A pesar de ser el primer trabajo, vemos que ya manejas diferentes texturas, diferentes luminosidades, digamos, diferentes ángulos de la misma historia, ¿no? Te interesa también mucho tocar de alguna manera el lenguaje narrativo, ¿no? Sí, bueno, yo ahí lo que estaba haciendo era también un poquito experimentar, el primer corto así, digamos, más seriote que hice. Sí. Y pues como experimento que era, al bien le daba, a la parte de bien digamos que era un poquito después en la línea temporal le daba una estética de luz y a la parte del mal, que era el pasado, le daba otra distinta, ¿no? Intentando acentuar un poquito el contraste. Y después llegaría En la memoria con María José Alfonso, Pedro Peña y Rafa de Vera, que es amigo también, compañero de esta casa, un trabajo de factura muy distinta, aunque seguimos indagando en la psique y buscando la introspección, ¿no? Aunque sea un tema totalmente diferente. Sí, ese proyecto la verdad es que fue bastante bonito porque está dedicado a mi abuela, trata el tema del Alzheimer. Sí. Y yo al principio empecé a escribir ese guión
como mi abuela estaba viva, ¿no? Estaba en vida, y fuera como un homenaje a la lucha que estaba teniendo. Pero yo no sabía cómo terminaba esa historia, no estaba claro la forma en la que tenía que acabar, y hacía muchas versiones y no terminaba nunca de terminar, nunca le daba una conclusión a la historia. Hasta que en pleno proceso de escritura mi abuela falleció y me di cuenta de que el único final lógico para una historia así era pues el inevitable en un tema como el Alzheimer, ¿no? El fallecimiento de la persona y la lucha de la familia por salir adelante tras esa pérdida. Transmite ese cortometraje una emoción pura que, bueno, además procede de una experiencia real, pero aún así es difícil delimitar, ¿no?, la sensibilidad y despojarla de la sensiblería, podríamos decir, algo que tú consigues. Sí, bueno, sí, precisamente en los créditos se puede ver que tuve como co-guionista a mi ayudante de dirección, a Enrique Herrero, porque precisamente necesitaba a alguien que tuviese ese punto de vista objetivo. O sea, la historia, digamos, lo que es el argumento lo hice yo, pero ya Enrique era el que me encauzaba: no, José, mira, te estás tirando por algo demasiado subjetivo, tal. Y en el rodaje pues fue igualmente así. Es decir, al ser él mi ayudante de dirección, a la hora de dirigir me iba encauzando para que todo tuviese una senda un poquito más objetiva. Este cortometraje merecía una mención especial del jurado en el Hispanic Film Festival de Orlando y también era finalista en el Swansea Bay Film Festival en Gales. Exactamente. O sea, quedamos un pasito más allá, ¿no? Y un par de festivales, bueno, en el Festival de Ámsterdam, eso fue a Mejor Dirección de Cortometraje Internacional, y mención honorífica en Los Angeles Film Awards, también en la edición de 2010. Pasa que a esos dos no pude ir. Muy bien, bueno, pero damos varios pasitos adelante, ¿no? Sí, por suerte sí. Que es lo importante, teniendo en cuenta el tema tan complejo del Alzheimer, que vemos, por ejemplo, en una película muy reciente, ¿verdad?, en Iris, en la que, claro, se dispone pues de casi 2 horas de película para contarnos el proceso. Sin embargo, tú sintetizas muy bien en muy poco tiempo. ¿Qué te aporta y en qué te limita el formato del cortometraje? ¿En qué te limita? En que, por ejemplo, en el cortometraje en la memoria estás tratando dos líneas argumentales, la de los abuelos por un lado y la del nieto por otro. La gente me hace gracia porque me dice: es que es un corto muy corto, y realmente 10 minutos en cine se pueden llegar a hacer eternos. ¿Qué pasa? Claro, mete una estructura demasiado variada para un corto de 10 minutos, de 12 minutos. Sí. Pero bueno, ahí está, las limitaciones son esas, y lo bueno es que te permite ver la reacción de la evolución, digamos, de un espectador desde que ve a, por ejemplo, a Pedro, que llama mucho la atención, ¿no?, por el tema de médico de familia y todo esto. Sí. Y, no, mira, si es el abuelo de la serie. Es un clásico, además, de nuestro cine, vaya. Exactamente. Y en ese primer momento como que desconectan un poco porque ven una cara conocida, y a los 10 minutos los ves que están llorando, ¿no? Y ves un poquito y dices: joder, qué bonito es esa evolución que ha seguido, cómo se han subido a la historia conmigo y cómo la han vivido conmigo, pese a ese momento de que le llame la atención. Han dejado de ver a Pedro y han empezado a ver al abuelo de esa historia, ¿no? Eso reporta mucho, en ese límite de tiempo poder hacer eso. Supongo que es la gran gratificación, ¿no?, el ver que uno puede llegar no solo a emocionarse, sino a conmover al espectador, ¿no? Sí, es muy bonito. Vemos que tanto en ese primer trabajo como en este están muy presentes la importancia, la presencia de la muerte en muy diferentes ámbitos, y también la injusticia, ¿no?, porque aunque hablamos, como decíamos, de dos historias muy diferentes, en alguna medida también se aborda este tema, ¿no? Sí, no, hay más pillado, sí, el tema de la muerte, de la pérdida, más que de la muerte en sí, la pérdida de un ser querido es una constante en mi historia, algo que me obsesiona por evidentes pérdidas que he tenido y que todo el mundo tiene, por desgracia, en su vida y en su familia, y a mí, bueno, pues me hizo mella como a cualquiera, y mi forma de representarlo es meter ese elemento siempre que puedo, y es relevante, por supuesto. ¿No? Y veo que puedo expresarme de esa forma, trabajando con ese elemento lo hago. De alguna forma aquí el arte es terapéutico, ¿no? Sí, siempre lo es. Siempre
Yo creo que cada persona que escribe un libro, cada persona que pinta un cuadro, cada persona que hace una película o que hace una escultura busca curarse un poquito. No tiene por qué ser una herida, se puede uno curar de algo que quiere contar y tiene la oportunidad de hacerlo. Una escultura puede contar algo, ¿no? Y de hecho lo hace siempre. Nos acercamos más, José Luis, al momento presente con la producción de Los ojos del fuego, una historia intensa de terror y ciencia ficción, en la que también encabeza el reparto María José Alfonso y Pedro Peña, en esta ocasión acompañados de Julio Vélez. ¿Estamos ante una nueva adaptación de la obra de Stephen King del año 80? No, en este caso es una historia que se basa en el siglo XVIII. Bueno, yo ahí lo que fue productor. Y pues como productor que fui en un proyecto que se basa en el siglo XVIII, que tiene, bueno, era un equipo de unas 30 personas, el 99% viniendo de Madrid, coordinándolo todo porque se rodó entre Córdoba y Fernandúñez. Sí. Pues fue un reto, ¿no? Y fue la primera razón para decidir que había probado la dirección, probé la producción y me quedé con la dirección porque fue un infierno. Bueno, ¿y cómo decides embarcarte en esta aventura? Pues porque cuando uno se dedica al cine siempre está un poco para allá. Y me pasaron el guión y dije, mira, era un guión así bastante comercial, era un guión que en ese sentido para mí suponía un reto, era espectacular visualmente y dije, pues ropa de época, coches de caballo, tomas prácticamente aéreas de 9 metros de altura. Y digo, mira, quiero saber si soy capaz de hacer esto. Entonces lo de la coincidencia con la novela de Stephen King es simplemente eso, ¿no? Sí, ahí se queda la la relación, ¿no? Imagino que será pues un guiñito del director al autor, que le gustará. Muy bien, bueno, José Luis, pues vamos ya a hablar de ese proyecto en el que interactúan los personajes reales con la animación. Aquí es inevitable acordarnos de quién engañó a Robert Rabbit, ¿verdad? Por la importancia, sobre todo por la trascendencia, porque nos encontramos con esa idea, esa fórmula desde el año 14, o sea, prácticamente desde los orígenes del cine, pero sin embargo fue esta película, aunque antes viéramos pues Mary Poppins o La bruja novata, esta película de los 80 la que realmente abre la saga, porque este tipo de fórmula sí funcionó muy bien en la década de los 40, pero a partir de Quién engañó a Robert Rabbit, la verdad es que no han dejado de sucederse, casi siempre con un planteamiento infantil, pero bueno, ha estado ahí, ¿no?, esa combinación. Es ligeramente distinto. En Quién engañó a Roger Rabbit, imagen real y animación convergen en el mismo plano, ¿vale? Hay personajes de imagen real que hablan con personajes de animación. Aquí lo que animación. hacemos es superponer, ¿no? Exactamente. Hay dos historias, una que es solo de imagen real y otra que es solamente de animación. Además, un proyecto bilingüe. La parte de imagen real se desarrolla en la actualidad en Madrid, en español. Está ya rodada de hace unos mesecitos. Y la parte de animación en inglés se desarrolla en los años 40 en Nueva York. Es una historia de detectives. Y digamos que la parte de imagen real va de Félix, que es un dibujante que tiene lo que presentamos en la historia como el cómic más difícil de conseguir del mundo. Y en la parte de dibujos animados, pues vamos viendo la historia que está dentro de ese cómic que está perdido, ¿no? Y nos damos cuenta de que son dos historias que están cogidas de la mano. Ambas son una búsqueda. Ambas son una búsqueda que implican, una búsqueda externa que implican una búsqueda personal y bueno, ambas tienen un motor, ¿no?, que mueve, digamos, a todos los personajes, tanto los animados como los reales, que es caída y resurgimiento, ¿no? Las dos historias se basan en ese concepto. Muy bien, bueno, estamos viendo imágenes, bueno, hemos pasado imágenes del storyboard porque tenemos aquí pues un gran material, o sea, se nota, se percibe, José Luis, que esto ya está muy trabajado, ¿verdad? Sí. Que no es un proyecto de hace 2 días, de hecho decías hace unos meses que está rodada ya esa parte real y efectivamente hará pues no sé, casi un año, ¿no?, prácticamente, ¿no? Bueno, o más de, por lo menos, más de 6 meses. En marzo fue cuando terminamos el segundo rodaje. El primer rodaje fue en diciembre, fue en Expo Comic de Madrid. Hay una parte en la que el personaje va a Expo Comic y tuvimos permiso de la
de la propia Feria del Cómic de Madrid para rodar dentro. Y bueno, todo lo que se está viendo son pues portadas que hemos creado. Bueno, para crear ese cómic hemos tenido que inventar un cómic, inventar una colección y por lo tanto crear una serie de portadas que van desde los años 30 hasta la actualidad. Por ejemplo, ese sería el número 100, metiéndonos un poquito en los años 50, eso sería ya más bien de los años 30, la que aparece ahí, años 30, años 40, y va un poquito evolucionando. La historia básicamente es que en los años 30, en el 38, antes de que llegara el cómic de Superman, todos los superhéroes, o sea, todos los personajes protagonistas de cómic eran vaqueros, detectives, policías, eran humanos, tenían limitaciones humanas. Estaba Flash Gordon, pero Flash Gordon, pese a vivir aventuras espaciales, tenía limitaciones humanas. Y en el 38 llega el boom de Superman y con él el boom de los superhéroes. Y la gente se vuelca en ese género y las colecciones protagonizadas por seres humanos se empiezan a caer. En nuestra historia ficticia, esto no lo hizo nadie, tenemos una serie de detectives que se llama Noir Comics, y la editorial, valiente ella, pues decidió, en vez de cancelar la serie de detectives y hacer una distinta de superhéroes, decir, ¿y si lo que hacemos es coger al detective en un cómic, lo convertimos en un superhéroe y que siga así para siempre, ¿no? Como eso no se había hecho nunca, si eso lo hubiera hecho alguien en la vida real, se convertiría verdaderamente en el cómic más buscado de la historia. Y eso es exactamente de lo que trata la historia, ¿no? De por qué ese cómic es tan difícil. Porque hizo lo que nunca se atrevió nadie a hacer en la vida real. Por lo tanto, pues se habrá visto que hay portadas de detectives, de cine negro, ¿no? Y portadas de superhéroes. Y el número 50, ¿no? El Noir Comic 50 en nuestra historia es el que verdaderamente supone un antes y un después, y es el que busca nuestro protagonista. Lo busca además en un momento especialmente duro de su vida y nos damos cuenta de que lo que busca no es realmente el cómic es una referencia tangible, ¿no? Digamos, de ese trocito que ha perdido que está buscando. Es como, o sea, muchos amigos me decían, pero no sé, por ejemplo, Indiana Jones busca cosas guapas, ¿no? El arca perdida, tal, un cómic. Digo, es que no busca el cómic, es que tú a este tío le preguntas, a Indiana Jones le preguntas, ¿qué busca? Y dice, el arca perdida, está clarísimo. Claro. Este tío le preguntas, ¿qué busca? Y titubea, ¿no? Duda, un cómic, ¿no? Pero él realmente busca un trocito de su corazón. Claro, hay un crecimiento personal, ¿no? Una experiencia. Totalmente. En ambas historias, de hecho. Bueno, pues como veíamos, hablamos de animación por un lado, hablamos de personajes reales por otro. Por un lado tenemos esa tradición de la que hemos hablado antes, también el auge del cómic en el cine en los últimos años, aunque tú aquí, además conscientemente, pues determinas, ¿no? Una línea muy clara entre lo que es la realidad y la ficción. Dentro de la ficción, lógicamente, como decíamos, ya está hecho ese rodaje, ya sabíais que os enfrentabais a una empresa complicada, ¿no? De hecho, mi director de fotografía lleva haciendo películas desde los años 70 y cortometrajes y de todo, y nunca había estado en un rodaje de cortometraje que durase 9 días. O sea, lleva un bagaje, bueno, Andrés Torres, una maravilla, fue profesor mío, tiene 2 Goyas, formó parte del equipo de el Castrati, de una película italiana nominada a los Oscar y ganadora del Globo de Oro. Farinelli, gracias. Siempre se me olvida. Me va a matar si ve esto. O sea que fue una maravilla trabajar con él, aparte de todo lo que me enseñó en clase. Y para mí le dije, bueno, ¿tú alguna vez has estado en un corto tan largo? Y dice, no, hijo, no. Anda, tira para adelante. Anda. Que bastante llevamos que nunca ya. es tarde para aprender, ¿no? Para sorprenderse. Sí, bueno, ¿y en qué fase estamos ahora mismo, José Luis? Porque ahora mismo, bueno, ahora con la que está cayendo y siempre, ¿no? Es muy difícil acometer este tipo de proyectos, ¿no? Tan ambiciosos. Sí, bueno, siempre es complicado hacer un corto porque al no tener beneficios potenciales, porque no sale a taquilla, claro. El cortometrajista siempre se encuentra un poquito solo en ese sentido. Me refiero económicamente. Por supuesto, siempre tiene a un equipo inmenso de gente que le apoya y le ayuda en todo lo que necesita, en todo lo que necesito, de hecho. Ahora mismo lo que estamos haciendo es animar, estamos haciendo fondos de acuarela, estamos haciendo la animación, es totalmente artesanal, un trazo de lápiz,
Estamos intentando simular que la historia de animación se crea en la misma época en la que se basa, y lo estamos haciendo pues, por medios de animación totalmente tradicionales. El estilo también de los diseños está muy basado en el estilo de Superman, por ejemplo, de 1941, que es nuestra principal fuente de inspiración. Y bueno, pues llevamos aproximadamente 1 minuto, 2 minutos de animación, pero lo estamos haciendo todo en Córdoba. Pero el tema es que necesitamos más dibujantes. Es decir, estamos aproximadamente 6 o 7 personas animando, y por el tipo de proyecto que tiene algunos planos a 24, o sea, 24 dibujos cada segundo, claro. Y otros planos a 12. Necesitaríamos un equipo de bastantes más artistas. Así que, ¿cuál es mi cámara? Sí. ¿Tu cámara? Pues esa. Pues nada, quería hacer un llamamiento a toda la gente que esté interesada en la animación, en la ilustración en Córdoba, porque necesitamos gente, ¿vale? Necesitamos que forméis parte de nuestro proyecto, y necesitamos hacerlo un poquito más grande y avanzar, y necesitamos vuestra ayuda. Así que si os está gustando lo que estoy diciendo, contactad con nosotros, porque realmente queremos hacer algo grande y queremos contar con vosotros para ello. José Luis, si quieres dar algún número de teléfono, una dirección de correo electrónico, de todas formas nosotros, nuestro 957-940111 siempre está abierto para atender a este tipo de preguntas, y si alguien llama interesado, nosotros lo vamos a informar en cualquier día, pero si tú lo quieres decir desde aquí, perfecto. Sí, bueno, nosotros tenemos una página web que es buscandoelcomic.com. Estamos en Facebook como Arjona, digamos que el estudio de animación se llama Arjona in Frames, Arjona in Frames, pero por Facebook, por movida de nombres y de tal, me he tenido que llamar obligatoriamente Arjona Frames. El in se ha quedado fuera, así que si podéis contactar a través de nosotros por Facebook, por Arjona Frames, Frames se escribe, podéis, ya entráis en contacto con nosotros, nos escribís o escribimos, ¿vale? O incluso a través de la página web, ¿vale? Bueno, contacto virtual sin límite. Por Twitter también, en este caso sí, @ArjonaInFrames, para localizarnos en Twitter, y por esos medios pues de localizarnos de la forma que queráis, ningún problema. Muy bien, bueno, pues nosotros también reiteramos que el 957-940111 está abierto, de hecho, en este momento, que también podéis acudir a las redes sociales para hablar con Córdoba TV y para que nosotros también podamos facilitar esa información. Bueno, continuamos charlando, José Luis, necesitamos dibujantes, ¿verdad? Y es sí. que España es, desde luego, una tierra de la que parece, pues, la verdad, caer de los árboles los dibujantes, los animadores, pero estamos asistiendo también, como pasa en la investigación, a toda una fuga de cerebros, ¿no? Cada vez nos encontramos más como animadores en Los Simpson o, por ejemplo, en Pixar, en DreamWorks, en fin. Estados Unidos está acogiendo a muchísimos españoles animadores que se están haciendo famosísimos, ¿no? Sí, no, de hecho es algo que ahora, por la cuestión económica y demás, se está viendo, digamos, un poquito más, se está haciendo más palpable, pero algo que se lleva haciendo desde hace muchísimos años. Por ejemplo, todos nuestros personajes, ahora te digo por qué te cuento todo esto, ¿no? Todos nuestros personajes reales están diseñados por Alex García, que es nuestro jefe de animación. Pero el personaje del superhéroe, Destino, está diseñado por Víctor Soler, ¿vale? Víctor Soler lo conozco de Madrid, conozco su trabajo de hace muchísimo tiempo, y quise trabajar con él por su bagaje en el género superheroico. Y es que, por ejemplo, tuvo la oportunidad de ser animador en la serie de Batman de los años 90, la de Bruce Timm, esta de los personajes super cuadriculados. Es decir, que ya desde los años 90 estamos viendo como artistas españoles no es algo nuevo, ¿no? Están formando parte de series americanas que además conoce todo el mundo y que precisan de un montón de artistas y un montón de dibujantes. Lo que pasa es que, bueno, sí, ahora no es lo típico de que me tengo que ir a tal sitio para conseguirlo, porque aquí está la cosa que pega tiro. Pues sí, así que agradecer, ¿no? Doblemente el que tú decidas no solo hacerlo en España, sino además hacerlo, como decías, en Córdoba, ¿no? Sí, sí. Bueno, trabajando con gente con la que se siente a gusto, eso no tiene sitio ni tiempo, lo que importa es la compañía.
Lo que importa es la compañía y lo cierto es que en Córdoba TV estamos disfrutando, vamos, por lo menos desde el año pasado que estoy yo aquí, desde la pasada temporada, de muchos artistas cordobeses que deciden regresar con proyectos que no solo se creen en la ciudad y que hablen de la ciudad, sino que, bueno, que la internacionalicen, ¿no? Tanto que hablamos de la marca Córdoba. Sí. También quizás sea momento de apostar más, ¿no?, por los jóvenes creadores, ¿no? A ver, sí, sí es posible. Sí puede ser, ¿no? Sí puede ser. Bueno, igualmente seguiremos ahí dándolo todo. Ayude quien ayude y colabore quien colabore, hay que seguir luchando.